Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Monográficos de Material Motor. Episodio 27. Las locomotoras Confederación de Renfe. Serie 242F de 2001 a 2010. Imagen de portada, una brutal confederación en el depósito de Miranda de Ebro. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! En la década de los años 50 del pasado siglo, Renfe crea el plan de nuevas construcciones de locomotoras de vapor, dentro de un contexto aún más amplio del gobierno español, que consistía en aumentar el peso de la industria en la economía y crear más carga de trabajo para crear empleo. Además, en aquella época se necesitaban locomotoras de vapor más veloces y potentes. Renfe quería una locomotora corredora para largos trenes expresos, para dos itinerarios concretos, el tramo Ávila-Miranda de Ebro y Madrid-Barcelona, aunque no llegaron a realizar el segundo. En ambos casos se necesitaba realizar todo el recorrido sin cambio de locomotora y superar una velocidad regular de 100 km por hora. Con este concepto nace una locomotora de las más espectaculares y brutales de los ferrocarriles españoles, por no decir las que más, las Confederaciones. Y nos vamos al origen de estas impresionantes locomotoras de vapor. La Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona recibió finalmente el encargo para la construcción de estas impresionantes locomotoras. La MTM aprovechó la experiencia con otras locomotoras y también aplicó muchas de las innovaciones del gurú del vapor, el ingeniero André Chapelon. Todo esto se tradujo en una locomotora de gran velocidad, potente y de alto rendimiento, sin duda la cima del vapor español. Fantástica imagen de una locomotora Confederación en construcción. Fotografía de la década de los años 50 en la factoría de la Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona. Las locomotoras de Renfe tipo Confederación eran de expansión simple y un diámetro de ruedas principales de 1,90 metros. Esto sumado al tipo de rodaje 242 las hacía idóneas para rodar a grandes velocidades en perfiles llanos. Además de todo lo anterior, Renfe exigió a la Maquinista Terrestre y Marítima que estas máquinas salieran de fábrica con quemador de fuel oil. Su tipo de caldera recordaba mucho a las locomotoras Santa Fe. Además, todo el sistema de tuberías era de gran calidad, lo que hacía que estas locomotoras tuvieran una excelente vaporización, y todo ello les diera una gran capacidad de aceleración y potencia de arrastre. También los mantos eran de más fácil manejo en comparación con otras locomotoras. A nivel estético eran realmente impresionantes, grandes, imponentes y una librea en color verde y negro imposible de olvidar. Fantástica imagen de una locomotora Confederación, luciendo ese porte y esa espectacular librea en color verde y negro que tuvieron estas locomotoras. Imagen en venta de baños, con esta fantástica locomotora dando tracción a los numerosos trenes expreso que remolcaban estas locomotoras en el tramo Ávila
Miranda de Ebro. La primera locomotora se entregó en octubre de 1955, además coincidiendo con el centenario del mítico constructor de Barcelona. Las primeras pruebas fueron muy buenas, alcanzando una velocidad de 150 km por hora con una carga de 500 toneladas, entre Vilanova y Sitges. Además cuentan los presentes que la Confe lo consiguió de manera bastante fácil, lo cual llevó a pensar que estas locomotoras podían dar mucho más. Se registró en esas pruebas una potencia total de 4.226 caballos, algo impresionante. Imagen de la primera confederación que salió de fábrica. Locomotora 242F 2001. Año 1955. Las confederaciones de Renfe fueron las locomotoras de vapor más potentes de Europa. Si eliminamos de la lista a las máquinas prototipo de alta velocidad que tuvieron alemanes y británicos. En un principio, las Confederación eran locomotoras de largo alcance, pero se les tuvo que equipar con un tender pequeño para que pudieran entrar en las placas giratorias de los depósitos. Por eso su radio de acción se redujo. Estas locomotoras solo se pensaron para un tipo específico de líneas y como solución provisional hasta la electrificación y dieselización de la red ferroviaria española. Imagen de Medina del Campo, en mayo de 1962. Locomotora Confederación dando tracción al mítico Iberia Expreso. Excepto las locomotoras de tipo tanque, fueron las únicas locomotoras de rodaje tipo 242 en Europa. La denominación Confederación viene del inglés Confederation, haciendo referencia a la Confederación Canadiense. Pero el nombre se puso en Estados Unidos, al igual que la denominación Niágara, también utilizada para este tipo de rodaje. Después de circular durante bastante tiempo en el tramo Ávila-Miranda de Ebro, en sus últimos años de circulación pasaron a realizar el corredor del Ebro entre Miranda y Zaragoza. De esta última localidad es esta gran imagen. Y nos vamos a las características técnicas de las locomotoras Confederación. Unidades construidas 10. Constructor La Maquinista Terrestre y Marítima. Años de construcción 1955-1957. Radio mínimo de curva en marcha 300 metros. Radio mínimo de curva en velocidad reducida 170 metros. Peso máximo por eje 20 toneladas. Diámetro de ruedas motrices 1900 milímetros. Velocidad máxima 120 km por hora en servicio y 150 km por hora en pruebas. Diámetro de cilindros 640 milímetros. Carrera 710. Distribución length. Caldera con recalentadores y tiene longitud entre placas tubulares de 6.325 milímetros y diámetro interior de 2.000. Potencia máxima 4.226 caballos. Esfuerzo de tracción 16.260 kilos, el habitual, pero llegó a dar como máximo 21.000. Capacidad máxima de fuel 12,8 toneladas. Consumo por hora 2,1 toneladas. Y peso total en servicio 212,7 toneladas. Una imagen de los mandos
de esta fantástica locomotora Confederación de Renfe. Una locomotora que, bien es cierto, que era más cómoda y más fácil de manejar que otras locomotoras de vapor, pero que aún así había mandos que se hacían un poco duros para los maquinistas. Obviamente el vapor nada tiene que ver con la tracción diésel y la tracción eléctrica, donde las cabinas eran cerradas y mucho más cómodas para los maquinistas. Pero así era la época del vapor. Fantástica imagen de la maquinista terrestre y marítima. Y nos vamos a los servicios realizados por la Confederación. Según fueron saliendo de fábrica, poco a poco, todas las locomotoras se fueron incorporando al depósito de Miranda de Ebro, hogar donde estuvieron toda su vida útil. Es cierto que se especuló con la construcción de 10 locomotoras más, pero no llegó a realizarse, ya que muchos kilómetros de red ferroviaria fueron electrificados o dieselizados en la década posterior. Imagen del depósito de Miranda de Ebro, cuando era la meca del ferrocarril español, donde podemos ver al lado de la Confederación una Mikado y una locomotora tubo de la antigua serie 1800 de MZA. Miranda de Ebro tuvo de lo mejor en la década de los 70 y 60. Dieron tracción prácticamente a todos los trenes expresos y rápidos en el tramo llano Ávila-Miranda de Ebro, llegando en sus primeros años a la localidad de Alsasua. En ocasiones llegaba hasta Salamanca, con el mítico Surexpreso, pero estas enormes locomotoras dañaban los aparatos de vía y la infraestructura en general, en la línea de Medina del Campo a Fuentes de Oñoro. Locomotora Confederación 240F 2003, dando tracción al mítico Iberia Expreso. Imagen de Valladolid, el 30 de abril de 1963. Las confederaciones eran reinas indiscutibles de los grandes expresos que pasaban por Castilla. Las confederación tenían un magnífico rendimiento, aunque por su gran peso podían aparecer fisuras en los radios de las ruedas. También, en un principio, su manejo parecía cómodo, pero resultó ser algo más cansado de lo previsto para los maquinistas. En el año 1968, con la electrificación de Castilla, las confederaciones del depósito de Miranda cambia de servicios y empiezan a circular con importantes trenes de viajeros por el corredor del Ebro hasta Zaragoza. Imagen de una confederación, parece que la localización es Pancorbo, en la década de los años 70. Fantástica imagen. Fotografía del mítico fotógrafo ferroviario Brian Stephenson, que para mí esta es una de las mejores fotos que se han hecho de los ferrocarriles españoles. A veces, estas locomotoras llegaban hasta Mora la Nova y algunos lugares más que se desconocen para la mayoría de los aficionados. Pero no fue demasiado tiempo y con la dieselización de esta línea, las confes fueron relegadas a trenes de mercancías y luego a balasteros y trenes de trabajo. Finalmente, en 1973, fueron dadas de baja. Imagen, precisamente, de uno de aquellos trenes balasteros. Imagen del año 1971. Las locomotoras Confederación 2004 y 2009. Con los años se pudo preservar la locomotora 242F 2009, que con el tiempo realizó algunos trenes turísticos, pero que por desgracia estropearon a esta fantástica locomotora.
Hubo más intentos para ponerla a punto de nuevo, pero fracasaron. Esperemos que podamos volver a ver en funcionamiento una de las locomotoras más impresionantes del ferrocarril español y europeo. Y para finalizar, un epílogo de la Confederación. Mucho se habló de la baja prematura de estas magníficas locomotoras. Tuvieron un fantástico funcionamiento y su retiro nada tuvo que ver con su rendimiento. Aparte de la cuestión de imagen de Renfe y el gobierno de eliminar el vapor, también hay que tener en cuenta que Renfe adquirió solo 10 confederaciones como si fuera un comodín. Una solución temporal hasta electrificar el tramo Ávila-Miranda de Ebro. Impresionante imagen de la locomotora 242F 2001, fotografiada en Tarragona en el año 1955, un día de pruebas de la maquinista terrestre y marítima, para poner a punto y probar estas fantásticas máquinas. Mientras que se trabajaba en electrificar Castilla, hacía falta una locomotora de gran velocidad para dar tracción a los trenes expresos por la llanura. Daba igual que fuera vapor o diésel, y las máquinas de la maquinista terrestre y marítima cubrían esta necesidad en aquel momento. Se puede decir que Renfe adquirió estas locomotoras solo para una línea que tenía los requisitos técnicos para su circulación. Una vez realizada la electrificación castellana y se dieselizó el corredor del Ebro, las Confes no tenían utilidad en ninguna otra línea por problemas de peso, aparatos de vía, puentes, longitudes de rotondas o similares limitaciones. Locomotora 242F 2010 de Renfe. Una confederación dando tracción al Iberia Expreso. Imagen de Valladolid en el año 1962. No solamente el Iberia, también el Surexpreso y los principales trenes expresos y rápidos que iban desde Madrid al norte, el tramo Ávila-Miranda de Ebro, incluso la zona de Alsasua, las locomotoras Confederación eran las reinas indiscutibles antes de la electrificación de este tramo. Un dato curioso sucedió cuando se electrificó Castilla. Las locomotoras eléctricas que empezaron a circular por el nuevo tramo, su velocidad máxima era de 110 km por hora. No superaron a las velocidades punta que tuvieron las confederaciones en este tramo llano de la red española. Locomotora 242F 2009. Otra confederación, esta vez cazada en Alsasua en el año 1972. Los mayores entusiastas del vapor aseguran que las confederaciones podrían haber circulado en velocidad comercial a 140 km por hora. Ningún vehículo eléctrico de esa época superaba a las confederación en velocidad. Otra cosa es el mantenimiento, el poco peso y otro tipo de ventajas que tienen la tracción eléctrica y diésel. Sin lugar a dudas, la locomotora Confederación fue una obra de arte y una obra maestra de la ingeniería española. Además, un modelo reconocido internacionalmente. Aparece en muchos libros y guías de ferrocarriles extranjeros. Queda demostrado, en este caso de la Confederación, que el gran fallo que tuvo Renfe en la década de los 60 y 70 con las electrificaciones y las dieselizaciones fue la gran metedura de pata de no mejorar la vía, no mejorar la infraestructura para que los trenes alcanzaran grandes velocidades. Muchas veces la eliminación del vapor no supuso
ni más ni mejores velocidades medias, ni mejores prestaciones para los trenes, tanto los de viajeros como los de mercancías, aunque es obvio que el vapor era sucio y era molesto para muchos viajeros, pero si observamos las tablas de tiempo y de cargas de los trenes de mercancías de la época, vemos que no hubo una mejora sustancial del servicio. Fantástica imagen del gran Josep Ferrater, uno de los grandes fotógrafos y divulgadores del mundo ferroviario. Locomotora Confederación 242F 2007. Fotografiada cerca de Logroño en septiembre de 1970. Aquí vemos cuando las Confes realizaban servicios de mercancías en el corredor del Ebro. No estuvieron demasiado tiempo, ya que fueron dadas de baja en 1973 y no circularon demasiado con trenes de mercancías, aunque potencia les sobraba. Su esfuerzo de tracción, como se ha podido ver en las características técnicas, llegó a ser de 21.000 kilos, posiblemente la más grande de los ferrocarriles españoles, junto con la mítica locomotora Santa Fe, que era una locomotora de vapor que por su rodaje estaba pensada exclusivamente para los trenes de mercancías. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos para que podáis dar más información sobre las confederaciones y también las ubicaciones. Esta imagen, por ejemplo, la ubicación es desconocida. Seguro que habrá muchos estudiosos del vapor y del ferrocarril que nos podrán decir en qué lugar se realizó esta fotografía. Una imagen impresionante donde también se pueden ver la librea tan característica e inconfundible de las locomotoras Confederación, aquel color verde y negro que hacía que llamaran aún más la atención estas fantásticas locomotoras. Recuerdan, salvando las distancias, algunas locomotoras alemanas y francesas de alta gama que también se solían pintar en este color y también en el color azul. Otra imagen espectacular de una locomotora Confederación. Pasando por Pancorbo, el 17 de mayo de 1968. Brian Stephenson, detrás de la cámara, uno de los grandes. La locomotora es la 242F 2009, la que luego fue, si no me equivoco, preservada. Última imagen del reportaje. Inimitables, inconfundibles, míticas, las confederaciones, en nuestra memoria y en nuestros corazones. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentad, compartid y hasta el próximo vídeo.